Buenas tardes. Retomaremos nuestro curso de microbiología pasando al siguiente tema que corresponde al de los parásitos. En general, pues podemos considerar dentro del término parasitismo a algunos de los otros microorganismos porque al final de cuentas todos ellos ejercen daño sobre el hospedero. Pero específicamente el concepto está mucho más relacionado en la literatura médica con determinados grupos de tanto microorganismos como macroorganismos, como pueden ser las tenias, los cuales ejercen parte de su ciclo biológico dentro de un hospedero del cual viven a expensas. Generalmente se trata ya de los ciclos de reproducción donde más energía metabólica se necesita generar para poder ya tener el suficiente material orgánico para desarrollar a los nuevos individuos de la especie. Entonces, como introducción aquí podemos visualizar de manera general a los principales parásitos, desde los que son parásitos unicelulares, pasando por ya los parásitos de mayor tamaño, los gusanos, hasta aquellos artrópodos, generalmente hematófagos, los cuales también caen dentro de esta categoría. Si bien a veces se les deja un poco de lado debido precisamente a el hecho de que pues ya son insectos dentro del reino animal, pero todos en general tienen en común precisamente este funcionamiento, este comportamiento de parásitos. Bien, entre las cosas que podemos alcanzar a abarcar durante las presentes exposiciones, pues vamos a repasar todos los conceptos del parasitismo. Empezaríamos aquí a ver las dos grandes divisiones que presenta este estudio, que son los protozoarios, y por otro lado tendríamos a los helmintos. Okay. Ya de ahí tendríamos que pasar a lo que son aquellas especies, no solo los protozoarios, sino también los helmintos, que más nos van a interesar y que seguramente vamos a encontrar. De ahí podríamos ver los temas de inmunología parasitaria, la patogenia de las parasitosis como complemento. Ya de último podríamos ver ya específicamente lo que sería dentro de las especies más significativas, cuáles serían los diagnósticos, la forma de diagnóstico más adecuada para combatirlo, no para detectarlo y posteriormente combatirlo con el tratamiento. En general, las parasitosis tienen un componente social y económico muy importante y lo más recomendado de manera general es prevenir. En este caso, a través de la adecuada preparación de alimentos, higiene y finalmente lo que sería esta situación preventiva, destacar el uso de antiparasitarios de venta libre 1 o 2 veces al año, dependiendo igual de también tus hábitos personales, alimenticios. El hecho de comer en casa generalmente va a ser un factor protector, por así decir, de manera que es un tema muy olvidado. Si ustedes igual revisan entre los artículos, es un poco difícil encontrar información fresca, continua. También eso tiene que ver con el tema económico. Las parasitosis, si bien causan estragos económicos por el daño y la incapacitación laboral que pueden llegar a presentar, no son tan interesantes para la industria farmacéutica, de manera que, incluso para los gobiernos, tristemente, de manera que es un poco más difícil encontrar información fresca o continua al respecto, a diferencia de los virus como lo estamos viviendo, o de cuando se da un brote de una infección bacteriana importante, ¿no? Porque acaparan mucho los medios, mucho la atención y mucho el interés comercial.
Bien, para empezar con el primero de los temas, pues tenemos que retomar un poquito, esto ya lo habíamos visto ligeramente, el concepto de parásito. Aquí vamos a ver la definición básica: es un ser vivo que durante una parte o la totalidad de su vida se aloja y o se alimenta a expensas de otro ser vivo. Aquí va a tener como características el hecho de ser de diferente especie. No hay un parasitismo dentro de la misma especie, al menos dentro del punto de vista biológico. Ya social o económico sería otra cosa. Y de mayor tamaño, esto es que se pueda albergar, el parásito se puede albergar dentro de su hospedero. Y también nos vamos a encontrar, aquí no lo menciona, pero creo que es bastante obvio, el hecho de que se genera daño a final de cuentas. Incluso cuando hablamos de parasitosis en las que no haya una serie de manifestaciones clínicas obvias o un decaimiento grave de lo que es el estado de salud del hospedero, si hay un detrimento, ya que hay una competencia por los nutrientes y obviamente tiene que establecer el parásito un mecanismo por el cual pueda alimentarse a costillas de lo que sería el alimento de su hospedero, ¿no? Bien, el parasitismo se diferencia de otro tipo de relaciones interespecies, como son la depredación o el canibalismo, y que también son dos de las en las cuales vamos a encontrar un daño continuo presente en el hecho de esta diferencia interesante, que es el hecho de no matar, no mata a la víctima. En el caso del depredador, se alimenta de ella, le causa daño, pero necesariamente lo mata, ¿no? En el caso más común, pues bueno, cuando un león caza una cebra o algún otro tipo de animal, pues prácticamente lo asesina, ¿no? En el caso del canibalismo, pues bueno, esta es una situación similar, nada más que se da entre individuos de la misma especie, ¿no? En la especie humana se han encontrado situaciones en ciertas comunidades muy alejadas con costumbres caníbales, lo cual, pues bueno, tienen en común ambas la muerte de lo que sería la víctima. En este caso ya no podríamos llamarle ni siquiera un hospedero. Las otras, un repaso rápido, ya que ya las habíamos mencionado, son el tema de simbiosis, mutualismo, inquilinismo, comensalismo. En este caso son diferentes relaciones entre seres vivos interespecie, en las cuales va a variar el tipo de beneficio que se va a obtener. También va a variar quién va a recibir el beneficio. La simbiosis, vamos a decirlo, digamos, el caso más interesante, también relativamente excepcional, porque se necesita que haya una relación mutua y también de carácter imprescindible. Esto no se puede, ya que los organismos se adaptan, se necesitan tanto que ya no se puede separar esa relación, porque puede incurrir en la muerte de algunos de los elementos. Las más sutiles, más comunes y pues beneficiosas en general son el mutualismo, que sería la más importante, donde hay un equilibrio entre los beneficios y donde, con ausencia de daño entre ambas especies, y unas que son bastante comunes que podemos encontrar fácilmente en ejemplos de la naturaleza, pues son el inquilinismo, donde, como su nombre lo dice, el inquilino y su hospedero, nunca mejor dicho, simplemente le da un hábitat, como por ejemplo las cavidades naturales que se forman en un árbol y que algunos aves utilizan como hábitat. El comensalismo pues también puede ser desde animales que comen las sobras de otros depredadores, de manera que simplemente lo siguen donde van estas manadas de depredadores, pues los comensales, así como si nada, van siguiendo el rastro y se pueden alimentar de las sobras sin que haya ningún problema, ¿no? Finalmente retornemos a nuestro concepto clave, el parasitismo. Aquí hay lesiones, hay el desarrollo de todas unas manifestaciones, un cuadro clínico de enfermedad, y si esto se sale de control, que no es lo que generalmente suele pasar, pues llega la muerte del hospedero y también del parásito
en la mayoría de las circunstancias, dado de que pues el poderse transmitir ya en un estado de muerte es un poco más difícil. Sí se puede dar, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, si se muere un animal parasitado y viene un depredador y se lo come, es probable de que algunos de los parásitos puedan transferirse a este nuevo hospedador que se alimenta de los tejidos del animal muerto. Bien. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto el estudio de las parasitosis? Aquí puede ser interesante esta contraposición entre el interés que existe de los gobiernos, de las sociedades, de las farmacéuticas en estas enfermedades y la realidad que se vive día a día en lo que son las poblaciones. El encargado del estudio va a ser la parasitología médica. Esta va a estudiar, como les menciono, los parásitos incluyen animales invertebrados, protozoarios, helmintos, que todos ellos son capaces de causar enfermedad en el ser humano y en otros animales. Eso también es importante recordarlo porque vamos a encontrar que así como va a haber especies que tengan como hospedero único al ser humano, también va a haber otras especies de parásitos, los cuales tengan múltiples hospederos y se pueda dar una cadena de transmisión, una zoonosis, de manera que los parásitos puedan pasar a través de los tejidos de los que nos alimentamos. También tiene mucho que ver eh, la ausencia de interés de muchas empresas dedicadas a lo que son los tratamientos médicos, a que hay una franja muy establecida. Si uno ve las parasitosis, nos vamos a encontrar siempre de que los ambientes tropicales, toda esta franja que iría, si viéramos el mapa de izquierda a derecha, de la zona de Centroamérica y Sudamérica, que sería Brasil, Ecuador, Centroamérica, pasando por lo que sería el África Central, pasando por la India y el sudeste asiático. Se forma toda una banda casi diagonal donde predomina precisamente ese tipo de clima, donde más van a presentarse lo que son las parasitosis. Obviamente estamos relacionados con la temperatura, con la disponibilidad de agua, con lo que serían ciertos factores de humedad, obviamente poblacionales, socioeconómicos, de manera que pues, no es de interés para las grandes farmacéuticas, los grandes capitales, el hecho de invertir ya en nuevos tratamientos. Muchos de los tratamientos, muchos de los antiparasitarios, pues tienen décadas en el mercado y no hay ningún interés real de crear ninguno nuevo, ¿no? ¿Cuál es el problema que se está viendo a raíz de hace un par de décadas que se ha magnificado el tema de la migración y también de la globalización, tanto social como económica, que ya los parásitos llegan a países donde no solía haber a través de estas personas que migran, ¿no? Y entonces, si viven en lugares hacinados, pues empiezan a transmitir lo que sería las parasitosis a la población local, empezándose ya a reflejar esto en la atención médica. Entonces, todo esto, toda esta dispersión que está empezando a notarse de las parasitosis ya se convierte ahora sí para los países desarrollados en un motivo de preocupación. Volviendo a lo que son las estimaciones de la presencia de las parasitosis en el mundo, pues entonces nos vamos a encontrar con estos datos. Obviamente no todos estarán presentes o son importantes en nuestro país, pero a nivel mundial sí es interesante checarlo. Nada más de paludismo hay más de 500 millones de infecciones anuales y mueren 2,5 millones de personas. Si hacemos referencia a nuestra situación actual, el paludismo mata anualmente más personas que nuestro virus favorito. En el caso de la filariasis, si bien es muy incapacitante, pues no es mortal, es de un desarrollo mucho más lento, pero sí produce grandes daños. La leishmania
que es altamente relacionado con estados de inmunodeficiencia, en el sentido de que debilita al sistema inmunitario, pues presenta 2 millones de casos, 59.000 muertes, y aquí ya nos vamos a encontrar con varios de los parásitos comunes y corrientes, tanto, bueno, principalmente lo que son helmintos, céstodos, tremátodos y nemátodos, ¿okay? Las lombrices, las ascariasis, vean el número de casos, 1.300 millones de personas. Esto quiere decir que alrededor de cada 4, una de cada 5 personas en el mundo presenta lombrices, literalmente, ¿no? Aquí el trichures, el tricocéfalo, ¿okay? El tripanosoma, igual 100.000 casos. En el caso del tricocéfalo, 900 millones, es otra de los gusanos intestinales más importantes. Aquí los tomiasis no se diga, más de 1.000 millones. Entonces tenemos un cuadro muy interesante de que al menos en cuanto a los números de morbilidad, el número de casos que se presentan son importantes. Obviamente mucha gente cuando ve esta parte de la mortalidad fuera de lo que son las esquistosomiasis y el paludismo, pues pareciera no ser tan peligroso. Pero estos números sí reflejan un decaimiento en el estado general de la salud de las personas. Pérdidas económicas, obviamente a nivel familiar, principalmente porque miembros de la familia ya no pueden laborar debido al estado debilitado, a todo lo que es el cuadro que presentan, que puede llegar a ser muy incapacitante. Entonces, si bien a la gran empresa no le afecta, a nivel de las pequeñas localidades sí puede ser un efecto muy importante. ¿Por qué también es importante estudiar las parasitosis? Como había mencionado, hoy día la globalización, el hecho de que haya mucho flujo de personas, pues han magnificado la transferencia de estos parásitos, ya sea de personas de los países donde no es prevalente esto, que viajen por diferentes tipos de misiones, actividades económicas, sociales, o el hecho de las personas pobres, como podemos recordar si vemos toda esa franja donde prevalecen las parasitosis, pues generalmente son los países más pobres y que mucha gente toma la decisión de emigrar a mejores lugares. Esto está haciendo que a todo nivel, incluso podemos reflejarlo a nivel México, que ha habido mucho, por ejemplo, últimamente con tema político, económico, las caravanas migrantes, y cómo puede ser que en su hábitat, en su nicho ecológico, haya muchas especies de parásitos que tal vez no hay aquí, o a lo mejor hay en una menor proporción. Y pues esto va a generar en nuestro propio país problemas de un aumento de los casos. Entonces por eso ahora ya más o menos se le está queriendo, al menos a nivel mundial, no sé, en México no se encuentra tanta información, está un poco atrasada. Los artículos pueden encontrar que son de 2000, 2012, más o menos en ese rango, pero ya más actualizados es muy diferente. Caso de México, aquí nos vamos a encontrar cómo presentan un problema de salud pública dada la prevalencia reportada. Y como les mencionaba, en sí mismo no es una fuente de mortalidad tan importante como otro tipo de enfermedades, pero sí conducen a estados por la pérdida de lo que son nutrientes, sangre, esos pequeños daños que van produciendo la disminución del paquete globular, pues anemia, y obviamente cuando se produce una infestación de parásitos, puede llevar ya sea a daño en ciertos órganos o a que simplemente se acumulen un número de helmintos demasiado grande para las estructuras que los albergan en el hospedero y se requiera retirarlo literalmente con una cirugía. Bien, en el caso de los protozoarios, cuando hablamos de protozoarios, adelantándolo un poco, son los parásitos unicelulares. Aquí, como habíamos visto, entre los diferentes ramos de desarrollo, pues teníamos a las arqueobacterias, las bacterias, ya después vendrían, por un lado, los hongos, y
poquito más adelante estarían los protozoarios, como su nombre indica, son los protoanimales. Ya tienen un nivel de desarrollo más complejo que lo que serían las bacterias, pero aún pues, son unicelulares. Bueno, en el caso de este grupo de parásitos nos vamos a encontrar que la entamoeba histolítica y la Giardia lamblia van a ser los dos más representativos en el país y en general en el mundo. En el caso de los helmintos, que es cuando ya estamos hablando de lo que son gusanos, como ustedes pueden imaginar, semejante a los gusanitos de tierra, pues bueno, dentro de nosotros, si estamos parasitados también hay. Tenemos los ascaris lumbricoides, que son las lombrices, trichuris, trichura, que son los tricocéfalos, como se les conoce, así como algunas otras que de manera general les conocemos como las tenias. Aquí se incluyen la Hymenoptera nana y la Tenia saginata y Tenia solium. Entonces, esos son grupos mucho más diversos que nos vamos a encontrar, lo que son los helmintos. En su momento vamos a definir los tres grandes grupos que presentan, pero también junto con sus parásitos protozoarios van a tener una alta prevalencia. Se estima, ahorita estuve revisando, 70%, 60%, 80%, dependiendo de la fuente. Se puede establecer que en general el mexicano está muy parasitado, especialmente en los estratos socioeconómicos más bajos. Es un problema serio, nada más que como puede estar subyacente, silencioso, pues no se le atiende y simplemente, pues bueno, se recomiendan las desparasitaciones y vuelva cuando necesite una cirugía. Lamentablemente es así. Bien, aquí para ejemplificar esta parte, vamos aquí tranquilamente a desarrollar este cuadro, que es muy interesante, en el cual nos vamos a encontrar con lo que sería la prevalencia de manera general aquí de cualquier parásito intestinal. Tenemos como muestras estados como Veracruz, debido a su longitud, pues bueno, generalmente se le divide en diferentes secciones, por eso que es tan importante y te permite evaluar pues diversos tipos de climas, localizaciones, Colima, Morelos y la capital, la Ciudad de México. Bien, entonces vean aquí, cuando se tomaron estas muestras, que no es nada despreciable el número, ya cuando estamos hablando de cientos de muestras, pues nos encontramos que las personas que participaron en el estudio tenían estos porcentajes. Estamos hablando de, en la Ciudad de México, el 100% de las personas evaluadas presentaban una parasitosis intestinal. Muy cerca de ahí, Morelos 70%, y ya fuera de lo que sería el centro, en el Pacífico y en lo que es el Golfo, rondarán por ahí del 45% en promedio. Estaríamos hablando de eso, sería más o menos la prevalencia. Entonces no es una cosa menor. Ya si tomamos un promedio de las tres, podríamos tener que ser alrededor de un 60-65% de la población. Ahorita, pues bueno, es irrelevante sacar el número exacto, pero estaríamos hablando de que 2 de cada 3 personas aproximadamente en este país presentan una parasitosis intestinal. Y aquí, pues bueno, están ya desglosadas. Nuevamente podemos ver los principales sospechosos que siempre nos vamos a encontrar: las amibas, las clásicas amibas, las giardiasis. Aquí tenemos Hymenoptera representando, podríamos decir, las teniasis. Es muy similar, no tiene otro nombre la especie, pero podremos considerarlo. Las lombrices y los tricocéfalos. Nuevamente tenemos que aquí es donde se van a centrar nuestras necesidades de comprensión de estas especies. Entonces, va a estar repartido, puede haber diferente proporción de la especie dependiendo de cuál sea la localización. Por ejemplo, en la Ciudad de México prevalecen las giardiasis, mientras que en lo que sería una de las zonas de Veracruz, las amibas, mientras que en la otra región
era mínimo su presencia. Entonces, dependiendo mucho del clima, de las cuestiones de acceso a lo que son servicios como el agua, lo que es el tener calles pavimentadas, todo eso, la presencia de animales, hay muchos factores que permiten ver esta variación. Por eso que de manera general el número es lo que más nos puede interesar, porque es tan alto. Ahora, vamos a ir desglosando el tema de cuáles son los factores de riesgo asociados a padecer una parasitosis, cuáles van a ser las situaciones que más van a orientar a que podamos adquirir un parásito. Bien, dentro de los que se han encontrado en este estudio que se hizo en México, pues predomina o tener el sexo femenino o el estado civil soltero. Cualquiera de las dos, curiosamente, era la que lo definía. En caso del sexo femenino no recuerdo cuál era la razón, pero el estado civil soltero creo que es bastante obvio. Generalmente, bueno, todos los que hemos ya tenido que salir a la vida, trabajar o estudiar fuera de la casa familiar, cuando estás soltero principalmente, bueno, que también a veces casado, vas a enfrentarte al hecho de que dadas tus ocupaciones, de los traslados tan largos que se tienen y que en casa pues no hay nadie ya que te prepare la comida, lo más común es que comas fuera la mayor parte del tiempo. Y obviamente eso va a condicionar que estés expuesto a, pues a lugares donde no se tengan las medidas higiénicas adecuadas en la preparación de alimentos, en el lavado de manos, y pues bueno, así puedes obtener una parasitosis. También está el hecho de que muchos de lo que son los puestos callejeros están expuestos a lo que sería el polvo de las calles, en el cual se pueden albergar los restos de las heces desecadas de muchos animales que pueden estar parasitados, perros, gatos, entre otros, palomas, etcétera, aves. Y esto puede llegar, te guste o no aceptarlo, a tu comida, ¿no? Por eso no es recomendable comer en la calle. Otro factor importante, este más asociado a la pobreza, es el origen del agua del consumo humano. Aquí porque nos mencionan específicamente de pozo o entubada, pero que no esté con tratamientos de potabilización. ¿Por qué es esto? El ciclo de vida de los parásitos lo tenemos que entender de manera general, que la mayoría de ellos van a entrar vía oral. Entonces, literalmente estás comiendo restos fecales en tu alimento y de ahí pasa por el estómago, sobreviven a través de las capas que presentan en los estadios infectantes y ya se desarrollan en los intestinos. A veces se derivan otro tipo de órganos, pero generalmente el objetivo natural de la mayoría de los parásitos es llegar al intestino. Es poder nutrirse, madurar, reproducirse y liberar a la nueva generación en forma de huevecillos en las heces fecales y continuar el ciclo de vida. Entonces el hecho de este tipo de comportamiento hace de que se puedan contaminar las fuentes de agua a través del fecalismo, a través de los animales, que obviamente nosotros podemos controlar nuestra conducta, pero no podemos controlar a los animales que puedan defecar. Viene la lluvia, se arrastra el lodo hacia las fuentes de agua, hacia los ríos, de manera que estos microorganismos pueden filtrarse y llegar a lo que serían los pozos o a través de las tuberías, las cuales no siempre tienen el mejor estado, no hay el mantenimiento adecuado, y si no se tiene un tratamiento que pueda matar a estos microorganismos, pues aunque tú veas que el agua llega en un tubo, pues no sabes la calidad real que tiene, la calidad sanitaria que tiene. Esto se relaciona con la manipulación de alimentos. Obviamente, si no te lavas las manos, si te lavas las manos pero con agua contaminada y después agarras la comida y la preparas, pues algunos de los microorganismos pueden sobrevivir. También tiene que ver con el tipo de alimentos que uno use, por eso siempre es que tradicionalmente se nos ha dicho que evitemos alimentos crudos, precisamente porque
muchas veces, aunque la manipulación no sea la adecuada, el hecho de que después estos productos sean asados, fritos, pues mata a la mayoría de los parásitos, pues, simplemente por el calor al que están expuestos. Pero comidas crudas, ceviches, sushis, todo ese tipo de situaciones, pues dependes enteramente de que la persona pues esté sana y tenga buenos hábitos de higiene y acceso a agua limpia. Aquí el tema socioeconómico, el hecho de no contar con servicios sanitarios, de manera que las personas tienen que hacer sus necesidades al aire libre, pues también involucra que si ya hay personas parasitadas, pues van a liberar en los alrededores de la localidad, de las habitaciones, de las casas de las personas, pues estos parásitos, los cuales pues, pueden a través de mismos los mecanismos de transmisión a partir del suelo y el polvo, es una corriente de aire, se deseca, bueno, se desecan las heces, las corrientes de aire llevan el polvillo y tú dejaste, bueno, la comida ahí con la ventana abierta y bueno, ya se hizo todo un ciclo de transmisión. El piso de tierra que se menciona es por algunas especies que sí pueden transmitirse a través de la piel, especialmente a través de lo que son pues, los pies, ¿no? El hecho de no usar calzado, o peor aún, de no tener piso, me refiero a piso de cemento, de ladrillo, de losa, pues hace más sencillo que en el polvo, en la tierra, pues se puedan albergar estos microorganismos y después entrar a el hospedero. Ausencia de drenaje, muy similar por el tema de las excretas. El tema de fauna doméstica, ya sean aves, perros, gatos, roedores, todo lo que puedan ser hospederos alternativos de estos parásitos, pues van a convertir en un factor de riesgo de que al convivir con ellos o alimentarse sin querer de sus heces, pues bueno, puedan transmitirse los parásitos. No usar calzado, misma situación de lo que es el piso de tierra, facilitas una vía de transmisión para algunas especies y finalmente ya los factores que tienen que ver con lo que son los niños. En el caso de los niños, pues son uno de los principales víctimas de las parasitosis y en buena parte es por la misma naturaleza infantil en la cual se suele pues jugar mucho al aire libre, en la tierra, de manera que pues inocentemente en las uñas, en las manos, que después se llevan a la boca, pues pueden tener huevos de parásitos. Y obviamente pues eso es un problema. También está el tema de cómo intrafamiliarmente niños y adultos que conviven, que no cuentan con toda esta serie pues de agua limpia, no tienen un conocimiento, no tienen la posibilidad de tener una higiene ideal, pues pueden transmitirse intrafamiliarmente y bueno, ahí se va a encontrar generalmente que toda la familia pues está parasitada. Y bueno, aquí pues, la reflexión simple y final respecto de esto es de cómo México tiene muchos problemas de tipo socioeconómico, los cuales pues, van a redundar en condiciones de vida que facilitan a los microorganismos su transmisión. Aquí podemos ver en fotos reales de la situación de México que, bueno, 2018 44.9, se estimaba que iba a vivir en la pobreza, imagínense ahora con el tema de la pandemia, cómo podemos estar un poquito peor incluso, y cómo pues no tienen acceso a fuentes de agua y entonces tienen que, ya sea para consumo, para lavar su ropa, pues conseguir de donde se pueda, de los ríos, de los pozos, comprando pipas, como pasa en la Ciudad de México cuando hay carestía de agua, pues se tienen que comprar pipas de dudosa procedencia y tratar de almacenarlas, pero si tú las almacenas aquí, que está expuesta al aire libre, y estamos viendo de que no hay pavimento, esto es tierra, hay animales, vean cómo se puede asociar
el ciclo de transmisión. Los animales pueden estar parasitados, no hay un control veterinario sobre ellos, se alimentan de la basura que generan las personas, eso es lo que los atrae, entre otras cosas, además de que son propiedad seguramente de alguien de la comunidad. Hacen bueno, sus excretas al aire libre, se secan con el sol y acaban en esta tinaja que puede ser en la cual se guarde ya sea agua de lluvia o que se trate de almacenar un poco de agua para consumo, y los parásitos pues acaban obviamente en los niños. Ven aquí, manos sucias comiendo sus alimentos. No es su culpa, aquí no estamos juzgando a las personas, no tienen culpa del lugar donde nacen. Somos afortunados de no estar en esas condiciones de extrema pobreza. Pero aunque quisieran, seguramente este niño no cuenta con la comodidad de nosotros de tener un baño en el cual tenga un lavabo con agua siempre fluyendo. Y pues se acostumbran, si acaso, a enjuagarse si encuentran por ahí un poquito de agua. Pero como pueden ver, sus condiciones son muy lamentables en el tema económico, aquí en el tema de vivienda. Aquí ya, pues ya ni hablar, ¿no? Creo que la foto lo dice todo. ¿Con qué servicios podrá contar una familia que vive en estas condiciones? Ningún servicio sanitario, drenaje, agua potable. Es más, ni siquiera pueden protegerse de las parasitosis transmitidas por vector. Aquí prácticamente los mosquitos, cucarachas, artrópodos, cualquier pulga puede entrar, como Pedro por su casa. Entonces, ese es el tema con las parasitosis. Los parásitos, si nosotros no tenemos ninguno de esos factores, pues es poco probable que alguna vez, bueno, sí les vamos a tener seguramente alguna vez, porque nunca falta que comamos en la calle o alguna situación así. Pero obviamente nosotros tenemos muy reducidos los inóculos a los que estamos expuestos, mientras que estas personas se pueden desparasitar, y mientras sus condiciones de vida no mejoren, pues no se va a poder romper el ciclo de transmisión. Bien, de manera general, estos son de los más conocidos, los antiparasitarios más comunes: metronidazol, albendazol, mebendazol, nitazoxanida, trabalenguas, tinidazol y cegnidazol. La eficiencia es muy alta, 80-95%. Esto es una de las cuestiones más elementales que se tiene que hacer, es concientizar a la población tanto de tratar de eliminar los factores en lo posible. Obviamente si es un tema socioeconómico no es tan fácil, pero sí de acudir a lo que serían las clínicas de atención para que se les pueda llevar un control a través de estudios de laboratorio, que se les pueda dar los antiparasitarios al menos una vez al año, de preferencia 2 cada 6 meses en la desparasitación, darles la dosis adecuada, y si ya están enfermos, pues darles el tratamiento eh, más, más adecuado dependiendo de la especie que se trate. Bien, las características que resumen la presencia de parasitosis, como habíamos mencionado, regiones tropicales y subtropicales. Esto es por la misma naturaleza de los parásitos, surgen y prevalecen en este. Lo que es pobreza y hambre, la situación socioeconómica, van de la mano. Si nosotros hacemos un estudio en un cinturón de miseria de la Ciudad de México, seguramente nos vamos a encontrar con ese 100% de personas con una parasitosis, mientras que si nos vamos a las colonias más favorecidas económicamente, esto puede rondar un 30% cuando mucho, ¿no? Hay una relación directa entre pobreza, hambre y parasitismo. Obviamente, falta de agua potable, condiciones insalubres de vivienda, el acceso de los vectores, mosquitos, chinches, todo lo que pueda transmitir el parásito. Y el tema educativo, lamentablemente, pues también tiene que ver. Nosotros pues ya, no solo por ser médicos, sino por el hecho de, bueno, estudiantes de medicina o profesionales de salud que estamos involucrados, pues nosotros todo el tiempo nos han enseñado todo ese tipo
de educación de la salud, y las personas pues que no lo tienen, pues, no lo van a saber. Cuando les empieza a doler la panza, dicen, ¿qué tengo? Y dicen, no, pues tienes lombrices. No tienen el mecanismo, y entonces eso es lo importante de tratar de, en las comunidades, dar este tipo de información de una manera sencilla, asequible, para que todos lo puedan entender y se puedan concientizar y empezar a cuidarse ellos mismos. Bien, las parasitosis se expanden más fácilmente con estas otras tres condiciones. El tema alimenticio es uno de los principales medios de entrada de los parásitos. Cocinar bien tus alimentos, seleccionarlos, lavarlos, no comer en la calle si se puede. Condiciones ambientales, pues bueno, en este caso lo único que se puede hacer es mejorar la vivienda. Esto no puedes cambiar el clima, pero sí puedes tener una vivienda en la cual pues, tengas piso, tengas mosquiteros para evitar la entrada de lo que son los vectores, puertas, ventanas debidamente cerradas para evitar la entrada de este tipo de situaciones. El tema de las migraciones, pues simplemente que haya un control con respeto a los derechos humanos, que haya un control pues natural de revisar, bueno, quién está entrando a mi país. Y si es una persona pues que está en una situación adecuada, tratar de simplemente, si está enferma, tratar de darle atención, y si no, pues simplemente que establezca su situación migratoria, la regularice. Y bueno, aquí nada, bueno, volviendo a otro cuadro, en el cual vemos el número de infectados, las muertes, de 1 a 2 millones por año en la malaria. ¿Okay? Nada más para recordar, es el paludismo. Vean el número que va variando, pero sí se establece en millones. Bien. Pasando a lo que sería nuestro primer gran tema, pues vamos a tener, en cuanto a la parasitología, que los fenómenos parasitarios se relacionan con esos dos tipos de organismos: los protozoarios, que pertenecen al reino protista, y los metazoarios, que pertenecen al reino animalia. Entonces son dos niveles evolutivos diferentes en los cuales nos vamos a encontrar. Lo que serían los protozoarios unicelulares, como podrán ver, ya empiezan a presentar una serie de características distintivas, más complejas que lo que son las bacterias. Siguen siendo unicelulares, pero ya tienen todo lo que sería el metabolismo completo, el desarrollo ya de estructuras y formas que empiezan a denotar una especialización en cuanto a funciones, cosa que en las bacterias no existe. Y así nos vamos a los metazoarios, todo lo que son los helmintos. Nos vamos a encontrar así ya incluso la presencia de sexos biológicos, macho y hembra, ciclos biológicos complejos, la necesidad de diferentes tipos de hospederos, lo que es todo un sistema interno ya con tejido, sistema nervioso, digestivo, en diferentes complejidades y evolución, pero obviamente ya totalmente distante a lo que se presenta en los protozoarios, o no se digan las bacterias. Bien, en cuanto al número de hospederos, también hay que hacer una distinción, porque nos vamos a encontrar especies que son de tipo monoxeno. Estas van a requerir una sola especie para todo su ciclo biológico. Esto es, de que aquí no importa, no son zoonosis, no importa la presencia de animales. Aquí el simple hecho de que cierto número de personas dentro de la comunidad puedan estar infectadas va a determinar que se perpetúe la parasitosis.
Entonces estas son los ascaris, las lombrices. Y aquí está una de las situaciones que se puede generar, el hecho de que se obstruya por completo la luz intestinal, de manera que pues, se produzca ya la necesidad de una cirugía para retirarlos. Está lo que sería el huevo de las Ascaris lumbricoides. Su ciclo de vida, pueden ver, un solo hospedero. Puede ser humano, puede ser un cerdo o algún otro mamífero, el cual sea apto para ser infectado por este parásito. Por otro lado tenemos los heteroxenos. En este caso son más complejos sus ciclos de vida y van a requerir de un huésped intermediario y un huésped definitivo. Entonces vamos a vamos a iniciar a partir de la liberación de los huevos en las heces, y los diferentes estadios evolutivos que presenta son bastante complejos. Entonces el huevo va a pasar a lo que son miracilios, entre otras etapas, y una de esas las va a tener dentro de un huésped intermediario. Este va a ser el huésped intermediario. ¿Cómo diferencio el huésped definitivo del intermediario? Porque en el huésped definitivo es donde se da el ciclo reproductivo del parásito, mientras que en el huésped intermediario son las fases todavía de desarrollo. Entonces se va a ir desarrollándose, parasitando a este molusco, en este caso un caracol. Después va a tener cercaria o metacercaria, va a tener una fase libre, como pueden ver. No la totalidad del ciclo de vida tiene que ser dentro de un hospedero, tienen fases libres. Después se depositan estratégicamente cerca de lo que son los lechos, donde hay ciertas plantas comestibles, para facilitar la ingestión por el huésped definitivo y que alcance las vías intestinales o se deriven a órganos como el hígado. De ahí viene el nombre de la fasciola hepática. ¿Okay? Tiene esta forma aplanada, bilateral, con simetría bilateral, y necesita en este caso 2 huéspedes para su ciclo de vida. Entonces es un parásito heteroxeno. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí rápidamente nada más mencionar lo que son igual la presencia del huésped definitivo, en este caso son los felinos o algunos otros tipos de mamíferos, y también tiene su huésped intermediario. Entonces se da todo el ciclo y se tiene que pasar. Aquí pueden alternarse lo que sería, dependiendo de cuál sea el estadio en el cual es ingerido o entre lo que es el organismo, pues uno puede ser huésped intermediario o definitivo, como es lo que pasa con algunas tenias. Dependiendo si te ingieres los huevos o ingieres los quistes, vas a desarrollar uno u otro desarrollo de la enfermedad. Bien, otro concepto importante que nos puede interesar es el de parasitismo facultativo y parasitismo obligatorio. En el caso de el parasitismo facultativo, lo podemos observar con las larvas de las moscas. Las moscas pues pueden contaminar tanto desde heces fecales frescas en las cuales depositan, como en las heridas de algunos animales. También se puede dar de que depositen los huevos y traten de, las larvas empiecen a alimentarse de lo que serían los nutrientes del tejido. Pero en este caso, una vez que llegan a determinado estadio de madurez, ya no necesitan ser parásitos. Esto es, solamente lo van a hacer en cierto momento, o como algunas avispas que depositan sus huevos en otros insectos, y las larvas al eclosionar se alimentan del hospedero, lo matan, alcanza cierta madurez y ya se convierten en
animales que ya no necesitan ser parásitos. Por el contrario, hay otros, los más importantes, cuyo parasitismo es obligatorio. En este caso, sus sistemas, sus ciclos de vida se han vuelto absolutamente dependientes. Es imprescindible que tengan en etapas muy importantes de su vida lo que es el parasitismo. Por ejemplo, para que se entienda mejor, en el caso de las moscas, pueden simplemente depositar sus huevos en las heces. Esto es, no hay una interacción, ni siquiera hay un parasitismo. Aprovechan lo que son los nutrientes que aún quedan en la materia fecal y no necesitan forzosamente parasitar a otro insecto, entonces, u otro animal que tenga una herida. Esas son situaciones que dependiendo del contexto de la oportunidad se pueden dar. Entonces podría ser que ninguna mosca necesitara parasitar a un ser vivo. En el caso de las tenias, las amibas, pues estas sí necesitan forzosamente realizar el fenómeno de parasitismo. Otra forma de clasificarlos es dependiendo si el parasitismo es temporario o transitorio. Esto es, el parásito empieza a afectarte, pero una vez que obtiene lo que necesita, ya deja de, bueno, al menos ese individuo, ese parásito ya no te va a afectar. Por ejemplo, si tuviéramos una garrapata que se nos cuelga y nos empieza a dañar para obtener la sangre, una vez que ya tenga la cantidad suficiente, se va a retirar de nosotros para continuar con su ciclo de vida. Entonces va a ser temporario. Pero por el contrario, nuevamente hablando de las tenias, una vez que ya tienes a ese helminto dentro de ti, en tus intestinos, pues se va a quedar y va a seguir desarrollando, madurando y creciendo hasta que muera, hasta que finalmente muera este parásito. Bien, también vamos a encontrar que ciertas especies son más propensas a ser parasitadas por determinados protozoarios o determinados helmintos. Esto es porque algunos ofrecen las condiciones adecuadas y otros no. Aquí tiene que ver mucho con una afinidad, especificidad que se va a tener. Entonces vamos a tener hospederos adecuados y hospederos inadecuados. ¿Okay? Por ejemplo, el Toxocara canis es muy difícil, su nombre ya sabrán de dónde viene, de los perritos, que nos infecta a nosotros. Es muy extraño que se adapten a nuestra fisiología. Esta situación de la idoneidad o no de un parásito y su hospedero y el posible hospedero, pues se determina en base a las capacidades adaptativas que tenga o también a la especificidad parasitaria. Esto es que nuestras células, tejidos sean atractivos para lo que sería el parásito y también que tanto nuestro cuerpo, por ejemplo, pueda adaptarse. Si nuestro cuerpo es muy frágil para ese parásito, no va a ser una relación óptima porque nos va a matar muy rápido y no se va a desarrollar. O si nuestro cuerpo es poco afín y tiene una gran respuesta inmunitaria, pues tampoco se va a generar el fenómeno de parasitismo ya que lo vamos a eliminar rápidamente. Entonces son una serie de factores por las que podemos encontrarnos a las diferentes relaciones huésped-parásito ya muy establecidas, ya está muy delimitado cuáles son las especies que pueden o no dañar a otras. Bien, en cuanto a cómo producen daño los parásitos, porque esa es la parte interesante, eh, todos estos organismos van a tener mecanismos de fijación o de anclaje, adhesión a lo que son los tejidos y van a introducirse y acercarse ya sea a lo que sería la luz intestinal en la cual están fluyendo nutrientes continuamente o a partir de lo que son los nutrientes de los tejidos y la sangre, dependiendo de cuál sea su afinidad. Entonces esto mismo va a generar
diferentes mecanismos como son la acción mecánica. La acción mecánica pues es la que más entiende de que el hecho de simplemente de anclarse usando estructuras eh, de fijación, pues van a generar un daño mecánico. También se va a relacionar con la acción espuriadora. Otra cuestión que también tiene la acción mecánica, que es mucho más visible, mucho más grave, son los mecanismos de compresión. Entonces tienen un cierto daño mecánico al anclarse, pero cuando ya son demasiados los individuos, los parásitos, que están, por ejemplo, en el intestino, se va a generar un proceso de compresión. Esto es, va a haber demasiado volumen de parásitos para la estructura en la cual están albergando. Entonces empiezan a producir lo que sería el bloqueo intestinal, lo que sería también problemas ya muy visibles, dolores, afectaciones que conducen a la persona a la consulta médica y a la necesidad de lo que sería una operación para retirar todos estos parásitos. En cuanto a la acción químico-tóxica, pues bueno, como todo organismo, va a tener una serie de metabolitos de excreción o de secreción, ya sea para buscar obtener el alimento o como simplemente parte de su proceso fisiológico. Y eso también va a generar un daño dentro del hospedero. La acción exfoliadora, además de lo que sería la acción mecánica que producen lo que son los mecanismos de sujeción, esto va a dañar los tejidos y va a tener una pérdida continua de sangre. Esto pues va a generar procesos debilitantes que van a conllevar a la anemia, que es una de las manifestaciones que más se suele asociar ya con una parasitosis importante, como pasa con los tricocéfalos. Adicionalmente, este es un mecanismo de acción secundario, es la acción bacterífera. A final de cuentas, cuando ya tenemos una parasitosis que produce todas esas acciones de agresión, pues va a facilitar el traspaso de lo que son especies bacterianas, como por ejemplo la Salmonella typhus en la enquistosomosis o la Wolbachia en la oncocercosis. Entonces son asociaciones que van a empeorar lo que sería la sintomatología y el daño que sufre el hospedero. Cuando tomamos estas cuatro acciones, podemos entender que son acciones lentas. Generalmente van debilitando poco a poco al hospedero porque la finalidad real del parásito nunca es asesinar rápidamente a su hospedero, eso sería el depredador. Simplemente quiere destruir, obtener tejidos y retirarse. En este caso el parásito tiene, como habíamos visto, vamos a regresar, tiene todo un ciclo de vida. Y este ciclo de vida necesita un tiempo de maduración y de desarrollo específico. Si simplemente ingresara y a los 3 días esta oveja estuviera muerta, pues entonces ya no habría una nueva generación. No, necesita entrar, desarrollarse a su forma adulta, buscar sitios donde pueda nutrirse y desarrollarse de manera eficiente y llevar a cabo su ciclo reproductivo y que todo vuelva a empezar. Y si puede mantenerse durante varios ciclos una vez que llegue a la madurez, pues no simplemente se va a salir y se va a tirar a morir el parásito. No se va a alojar ahí y pueden pasar años en los cuales se vayan desarrollando todos estos mecanismos de manera que poco a poco se va debilitando al hospedero. No se trata de hacerlo rápido. Pero ya cuando se combinan, por ejemplo, ya cuando hay un exceso, cuando se da la ascaridiosis masiva, que es cuando, como vimos en la imagen, que se pueden llegar hasta reventar el intestino en determinadas situaciones, pues es precisamente algo no deseado por el mismo parásito, pero si es muy eficiente y se está expuesto el hospedero continuamente
a más huevecillos se sigue infestando, pues entonces es que se da esta situación. Ya el debilitamiento por acción química, exfoliadora, es mucho más lento, produce debilidad, anemia, pérdida de nutrientes. Y también ya combinado con la acción mecánica, pues bueno, se produce la acción bacterífera. Ahí también ya depende de la exposición de estas bacterias, ¿no? Entonces ahí hay una convivencia. Como les digo, nosotros todo el tiempo estamos expuestos a microorganismos, algunos de una manera permanente, como son bacterias y hongos, y si se dan los factores apropiados, también estamos expuestos a parásitos. Bien, en resumen, los factores predisponentes: higiene personal y colectiva deficiente. Esto es algo muy importante que hay que tratar de concientizar a la comunidad, de tratar de mejorar sus condiciones de vida en lo posible. El saneamiento inadecuado, la falta de servicios básicos como es drenaje, servicios sanitarios, agua potable. También evitar el contacto con vectores a través de mosquiteros, casas dignas para las personas. También hacerlos muy conscientes del tipo de contacto que tienen con sus animales. Muchas personas pues suelen tener, por una cuestión económica alimentaria, pues sus propios animales para consumo, ya sea de productos, huevo, leche, como directamente de los tejidos, la carne de estos animales. Pero si no se hace con cuidado y se está expuesto a las heces, y si esos animales no tienen una supervisión para ver que no estén parasitados, pues entonces se crea un ciclo perjudicial para las personas. Obviamente, una buena alimentación también favorece el poder tener un sistema inmunitario óptimo para rechazar. El tema de las inmunodeficiencias, pues ya es bien sabido, se va a repetir continuamente, de que es un factor que para prácticamente cualquier microorganismo te pone en una situación muy precaria ante este. La situación laboral económica. Finalmente, pues lo ambiental, que es la parte que quizá menos podemos cambiar. Pero en todo lo demás, sí se debe de tratar de ir mejorando las condiciones de la población para ir reduciendo de manera preventiva lo que sería la transmisión de parásitos. Aquí nada más ya para cerrar, vamos a tener lo que sería el análisis de esto, lo que es la cadena epidemiológica, de cómo hay diversos factores y componentes los cuales van a determinar el éxito que presentan las parasitosis en nuestro medio. Vamos a tener desde las cuestiones biológicas, las cuestiones geográficas, el medio físico, las cuestiones de lo que sería la población, la relación del medio ambiente con esta, que van a ir facilitando toda la cadena de transmisión. Medio biológico, pues bueno, son todas las especies nativas, microorganismos que pueden estar. El medio físico, químico, todo lo que sería el estar en una montaña, el estar cerca de unas fuentes de agua, todo lo que tiene que ver con lo que es la geografía, el medio ambiente, su relación con la población, y cuál es, no es lo mismo estar en una pequeña población donde viven en granjas muy alejadas de las personas, a estar en una ciudad viviendo en una vecindad hacinado con 20 familias que viven en pequeños departamentos. Cambia totalmente. Entonces esto determina que los agentes tengan una fuente de infección, se establezcan las vías de transmisión, generalmente la vía fecal oral, va a ser la vía oral la puerta de entrada, y se encuentren con lo que son los huéspedes susceptibles. Esto es, me como mi taco en la calle, soy una persona que trabaja por un sueldo mínimo, vivo en una ciudad donde hay mucho hacinamiento, vivo en una pequeña vecindad donde tengo que compartir el baño con diferentes personas, y además estoy débil porque estoy malnutrido, no tengo una buena alimentación, soy un huésped susceptible en el cual la parasitosis va a ser eficiente. Ya de ahí, pues bueno, la puerta de salida, la vía fecal, y obviamente toda la situación, si yo no cuento
con servicios sanitarios o en mi trabajo pues, no existen, tengo que ir nuevamente a un baño público, pues esto va a facilitar la transmisión. Y también si mi trabajo, pues bueno, será el hecho de que yo pueda entrar en contacto con alimentos, pues bueno, voy a ser un factor de transmisión a otras personas y me puedo poner y podemos tener ya en poblaciones en las cuales de manera continua sean reservorios, ya sea humanos o animales, de ciertas especies parásitas y tengamos como centro de todo esto, porque este es un tipo de enfermedades en las cuales las condiciones sociales, económicas, culturales van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que son las bacterias o los virus que pueden tener múltiples mecanismos de transmisión, aquí predomina, aquí la parte central es que la vía de transmisión, las puertas de entrada y de salida están muy relacionadas con agua, higiene, alimentación. Si nosotros tenemos buenos servicios de agua, tenemos una cultura de higiene y nuestros alimentos están procesados adecuadamente, rompemos esta cadena. Las parasitosis, en teoría, son, dentro de todas las enfermedades transmitidas por microorganismos, las que deberían ser más fácilmente controlables y prevenibles. El hecho está en que ayudemos a desarrollar en nuestras familias, en nuestras comunidades, la conciencia y las condiciones que permitan combatir esta situación. Bien, dejémoslo hasta aquí. Ya pasaremos propiamente a estudiar los diferentes tipos de microorganismos. Muchas gracias por su atención.